Haití fue el segundo país en obtener la independencia en América. Sin embargo, a pesar de tantos años, considero que es un enclave de África en América. Sus habitantes parece que llegaron ayer desde el continente negro. Se independizó de Francia en 1804, pero los esclavos que poblaron la isla, introducidos por los franceses, comenzaron en 1791 el deseo de libertad a través de un rito satánico donde se juraron matar a todos los blancos. Entre las anécdotas de la historia se cuenta que ayudaron a Bolívar en la independencia del Cono Sur, pero quedaron afuera de los tratados luego de la expulsión de los españoles debido a su color de piel. Haití fue una potencia en muchos años de su historia, pero siempre con un trasfondo espiritual de maldad. El vudú se formó como una identidad donde unieron lo cultural de sus muchas razas, lo religioso y patrones de conducta. Y no es solamente un aspecto religioso, me atrevo a decir que se parece en su cosmovisión al Islam. Sufrió la dictadura de varios tiranos, entre ellos Duvalier o Papa Doc, quien encarcelaba y asesinaba a opositores. Entre sus polémicas leyes se encarcelaba a personas que arrojaban un papel al piso y era decreto asistir el domingo por la mañana a la iglesia. Su hijo, Babedoc, le siguió y profundizó el odio y la pobreza. Posteriormente, el país se empobreció al extremo y al momento de llegar al terremoto letal de 7 grados, el país ya estaba en la miseria, siendo el más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. Hundido en la basura y una predominante corrupción, sin ejército, desarmado para evitar más golpes de Estado, tan solo con una policía nacional, necesitó la ayuda de las Naciones Unidas para frenar a las mafias crecientes donde la droga y los demás males eran comunes. La intervención de la ONU en 2004 dejó muchas muertes y restauró un pequeño orden. En 2010, el terremoto dejó cifras que asustan de muertos y personas afectadas. Más de 250.000 muertos oficialmente, pero se sabe que el número real está alrededor de los 400.000. Personas sin una casa, más de 2 millones. La mayoría de ellos actualmente en carpas diseminadas por toda capital. Muchas de estas personas encuentran a estas carpas como el mejor hogar en el que han vivido, ya que la casa anterior solo eran chapas oxidadas o telas en peor estado. La realidad de la iglesia es más sorprendente aún. El 20% de la población es evangélica. Sí, oyó bien, el 20%. Y contando a los católicos y demás variaciones, se dice que llegan al 50%. Lamentablemente, la iglesia necesita madurez y mucha educación. Existen algunas iglesias que no sufrieron el terremoto, de varios pisos con cientos y miles de miembros. Algunas denominaciones tienen entre sus miembros escuelas, hospitales y hogares. No puedo explicar la razón de estos contrastes con tanta población creyente. Esta breve e incompleta reseña es el resultado de las conversaciones con los misioneros que llevan años en el lugar y lo que pude ver en los días que estuve allí. Aclaro que este país es hermoso y tiene lugares paradisíacos, y a menos de una hora subiendo la montaña existen bellezas indescriptibles. En otras zonas del país llegan cruceros y el terremoto no afectó toda la capital, pero sí el centro y los principales lugares como caminos, avenidas, etc. Cité Soleil, o Ciudad del Sol, es un barrio más pobre y peligroso de Puerto Príncipe, al borde del mar con un puerto casi en ruinas y pescadores artesanales. Allí existe una iglesia que durante los días de semana funciona como escuela primaria donde se desarrollan 3 clases en un mismo espacio, rodeada de miseria y basura, sin agua y con luz solo por momentos, generalmente cuando no se necesita, y con mucha delincuencia alrededor. Las únicas personas que entran a este lugar son las patrullas de la ONU, con sus soldados bien armados, lo que mantiene la frágil seguridad. Allí estuvimos sirviendo al Señor. ¿Cómo es que un grupo de blancos trabaja más de una semana entre ellos? Bueno, es el humor de Dios que nos permitió, por su espíritu, después de unos sustos, hacernos amigos de varios delincuentes a través del fútbol. Estábamos en pleno Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 y Argentina, junto con Brasil, son favoritos en el país. Históricamente, la isla siempre fue a favor de Brasil, por el color de piel, pero Messi ha cambiado la historia y más de la mitad del país eran de Argentina. Por ello vimos banderas argentinas en autos, casas, camisetas celestes y blancas, pintadas en autos, camiones, colectivos, paredes en pie y casi derrumbadas que en mi propio barrio. La miseria es difícil de entender si uno no la ve cara a cara.
para poder trabajar en el lugar, nos sacábamos los relojes, alianzas de matrimonio y todo objeto de valor. Solo llevábamos cámaras de fotos escondidas y mientras trabajábamos sacábamos fotos con mucho cuidado. Las personas se enojaban con nosotros porque no les dábamos trabajo y nos acusaban de sacarles el trabajo. Nuestro objetivo era construir el muro perimetral para poder evitar robos y poder, en futuro, mejorar la iglesia. Solamente podíamos llevar el material que usaríamos en ese día, ya que si quedaba algo, se lo robaban. Ser blanco es sinónimo de tener dinero y la obligación de darles si llegas a ese lugar. Lo hermoso de la obra del Señor es tener paz en medio de toda situación y ser testigos de obrar maravilloso. Un grupo de delincuentes se enojó con uno de los hijos del pastor. Lo retó cuando este joven le pedía las zapatillas a uno de nosotros y por ello fue a buscar su arma para mostrar su autoridad. Este joven siempre nos saludaba y conversábamos algo entre inglés y francés, ya que ellos hablan criol o francés. Y cuando llegaba el momento en que nos pedían cosas, decíamos que no entendíamos lo que decían. Cada compra de material era una inversión de tiempo que desarrollaba la paciencia como pocas cosas lo hacen. Por ejemplo, después de comprar una camioneta de piedras, no conseguíamos un camión que quisiera llevarlo a Cité Soleil. Por ello, y otras cosas como el tráfico en las pocas calles que se pueden usar, perdimos en horas 3 días de trabajo. Otro factor que pensamos, pero la realidad fue superior, fue el clima. El calor fue la primera y constante barrera de cada día. El primer día nuestra rutina fue levantarnos a las 4:30 am para orar y desayunar a las 5:30. Después empezar el trabajo a las 6:30 después de un viaje de unos 40 minutos. A las 12 almorzaríamos algo liviano y descansaríamos hasta las 3 pm para continuar hasta las 6 pm donde ya regresaríamos, ya que a esa hora es peligroso andar por las calles. Ese primer día casi nos evaporamos y quedamos más que exhaustos. Por ello cambiamos el horario. Hora de levantarse a las 3 am, desayuno a las 4 y 5 inicio de trabajo. Ya en el lugar de recorrido hasta las 12:30 aproximadamente. Luego regreso para almorzar, descansar, escribir, lavar ropa, etc. Y dormir a las 9 pm. Mientras trabajamos en la construcción, una doctora y 2 enfermeras atendieron decenas de personas cada día, dándoles a algunas la primera atención médica de su vida y hecha por un blanco. Se les dieron más de 40 kilogramos de medicamentos donados. La constante en los pacientes era el dolor de estómago y de cabeza, y además de la malaria, tifus e infecciones, la causa principal de esto era y es el hambre. Solo las lágrimas podrían expresar lo que en ningún idioma se puede decir. Muchos decían que comían las tortillas hechas de aceite, sal y arena. Sí, arena del piso. Se venden por la calle a muy barato costo. Esto calma el dolor del hambre y los ayuda a pasar otro día más en la desidia en la que están envueltos. Fue un pequeño refrigerio repartir el último día un camión de comida que donó la ONU. Más de 160 raciones bien cargadas que se llevaban en la cabeza después de la hermosa reunión de domingo. Pudimos terminar un tramo del muro y 2 baños letrina con sus techos de chapa en otro lugar. Sobre todo, pudimos sanear el terreno de la escuela iglesia con 5 camionadas de ripio y arena, tapando las lagunas de basura y agua podrida donde la malaria y el tifus se cultivan. También hubo algunas cosas lindas de parte de la iglesia, como limpiar una letrina para que la usemos y la ayuda en el momento de trabajar, como traer agua de varias cuadras, ya que no teníamos agua para construir y cuidarnos por ser blancos. Los niños de la escuela en los recreos nos alegraban con sus sonrisas y momentos de juegos con la pelota, como así también su toque en nuestra piel y pelo. Nuestras manos quedaron calientes con una sensación de que nos faltó hacer más y aún podemos hacer tanto, como poner el agua corriente, sacar las toneladas de basura del canal Madera y poner los bloques, pintar, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro corazón quedó partido, ya que una parte está allí. He visitado más de 26 países y en ninguno vi tanta miseria y hacinamiento. Pero Dios tiene planes más altos que nuestros pensamientos. Por ello, sé que la respuesta al clamor no se tarda. En forma atrevida, puedo decir que ahora el mundo ha mirado y está ayudando a un país olvidado. Y salvo las muertes, el terremoto ha sido una bendición para ese país. Quiero terminar con las palabras del líder nacional de las Asambleas de Dios, el pastor Calixte. Por favor, díganle al mundo que el país necesita un cambio de mentalidad y oren por ello. Así aprovecharemos esta oportunidad que tenemos. También dijo que la fama del gurú no es real. Si bien existe, el que nació y vive allí dice que no es gran cosa, y menos frente al poder del Señor.